Y esto es Habla Cadabla, la magia de la palabra. Bienvenidos a una nueva emisión. Yo soy Musa Leperusa y a mi Laredo, el invitado perpetuo hasta que muera o encontremos algo mejor. El Calavera. Y pues comenzamos. Y pues el tema del día de hoy es algo que hemos estado platicando ya en nuestra charla cotidiana. ¿Por qué nos grima el español neutro? Y bueno, pues voy a empezar justamente con esta discusión que hemos tenido de por qué si a veces tenemos palabras muy hermosas y que pueden definir la totalidad de los sentimientos, emociones o eventos, de pronto pues nos dejamos arrastrar por tendencias nuevas. Y la palabra de hoy, porque esta es nuestra sección nueva, la palabra de hoy va a ser... Esto es completamente nuevo para mí, Esto no se habló antes. Es un alarde de egocentrismo que de divismo que estás teniendo. Soy una diva, no lo puedo negar, y es mi podcast y yo hago lo que quiero en mi podcast. No es cierto. Qué potra, qué empoderada. Si hemos tenido esta conversación, no puede ser. Está bien. Che cinismo, no cabe duda. Bueno, la palabra del día de hoy, en esta sección nueva que me la acabo de inventar, evidentemente claro. lo habrán notado por las risas nerviosas, ¿qué es la grima? Pues bueno, grima define sensación molesta de intranquilidad, disgusto o desagrado causado por una cosa. En la segunda definición es sensación desagradable en los dientes y encías que se produce especialmente al comer sustancias ácidas, oír sonidos chirriantes o tocar ciertos cuerpos. Oh, wow. Es a lo que ahora las nuevas voces como le llaman el cringe, le llaman ahora, ¿no? Le llaman el cringe. También cringe también me late, pero suena como a que esto que haces me da cringe, es como esto que haces me robó la Navidad, ¿no? Así me suena también. Me pone triste. También es interesante, pero sí, grima suena chido. Lo que pasa es que cringe creo que tiene que ver más como con el sonido de justo lo que decía, cuando tú, ¿no les ha pasado que pones el gis en el pizarrón y entonces te genera este sonido chirriante y que es un poquito la definición de grima? No sé si venga de ahí porque también habría que investigar. Lo que pasa es que el inglés es como onomatopéyico, ¿no? Pues como todas las lenguas crash, tienen... ¿no? Todas las lenguas tienen sus aspectos onomatopéyicos, pero a veces creo que más bien perdemos de vista que muchas palabras vienen de otras palabras, pero como fue en otro tiempo y la vida pues no nos da para investigar todas esas cosas y es más bien algo cotidiano, pues perdemos como esa línea de dónde podría venir cringe, aunque suena grima, cringe. A mí me gusta grima, me gusta cringe, pero es padre pues poner sobre la mesa. No, está chidito también porque pues grima como que está un poquito en desuso ahora. Ah, sí. Pero está chido también. Pero la podemos usar, o sea, la podemos rezar al uso, la podemos alternar, podemos jugar con ella. O sea, lo interesante de las palabras es que podamos utilizarlas en la medida que nos gusten. Quizá haya quienes se sientan más a gusto diciendo cringe y hay quienes se sientan más a gusto diciendo grima. A mí me gusta grima. Yo uso más grima en mi habla cotidiana. Porque eres un guarro. Es como que esto me da grima. Es que siento que se siente más el desprecio, ¿no? De mi clase trabajadora. Que cringe me suena, no sé, como algo más sutil. Sí. Y por ejemplo no sé en qué contexto, no recuerdo en qué contexto lo utilizo, pero digo, esto me da grima, que es como que, ay. No. Sí, pues quizá también tiene que ver como es una lengua es una palabra de tu lengua materna, tiene un sentido más emocional. Claro. Y el cringe, pues aparte que es un poco más reciente, no tiene como toda esta carga. Habría que preguntarle a nuestra audiencia qué tanto han escuchado la palabra grima, porque a lo mejor pues nosotros más bien es un localismo o algo que hemos escuchado en nuestro barrio ecatepense. Sí, yo suelo usar grima, pero pues cringe, cada vez me estoy acostumbrando más a eso, ¿no? Pues, pero yo digo grinch. ¿Grinch? Sí. Bueno, pero más bien Porque eso. Sí, que es una de nuestras películas favoritas, sí, lo quiero aclarar, o sea, escríbanos en los comentarios si saben a lo que nos referimos, o si les vale también, porque les puede no importar. Si les vale chorizo, no escriban nada, porque sean consecuentes con su postura también. Bueno, pues déjalos hacer lo que quieran. Háganlo mientras nos vean y nos den like. No estoy muy a favor del hate, pero pues bueno,
se aceptan, ¿no? Bueno. No, mejor no. De preferencia no. Yo digo que de preferencia no, pero pues tú y yo nomás no nos ponemos de acuerdo nunca. Está bien. Somos como Beto y Enrique, ¿no? Ay, no. Plaza Sésamo, qué miedo. Ok, pues bueno, entonces, pues como bien mencioné, ¿por qué nos da grima el español neutro? Y eso nos da entrada justamente para empezar a hablar de este tema que en un principio dijimos, ay, pues pues no la pela y va a ser súper interesante, pero pues vamos a hablar de por qué decimos una cosa en vez de otra. Y ya cuando me puse a investigar, tengo que decir que tuve miedo. De hecho, vengo un poco sacada de onda porque pues hice algunas de mis anotaciones que espero pues funcionen, porque descubrí un mundo de información. Claro. Que vamos a tratar de sintetizar, evidentemente, porque pues tampoco la tatema no nos da para tanto. Pero sí da pie a mucha discusión. Entonces, ¿sí? Creo que todos hemos notado este tipo de español que se utiliza en ciertos contextos. En la televisión más que nada, ¿no? Exacto. O sea, a mí me llama, este tema lo propuse, cuando lo propuse. Ah, sí lo propuse. Estaba pensando más que nada en hablar sobre cómo es que el español neutro ha cundido recientemente, si en realidad pues nadie lo usa, ¿no? O sea, es el español que nadie habla más que la tele. Claro. Cuando tú dices, quiero un emparedado, ¿no? De crema de maní o cosas así. Mantequilla de maní. De mantequilla de maní. Esos términos, ¿no? El condado, ¿no? El sheriff, ¿no? Que sí, el emparedado. ¿Qué otro ejemplo? Ese tipo de cosas, pues no existen en realidad. O sea, ni en Colombia, bueno, yo no soy colombiano, pero estoy seguro de que nadie en Latinoamérica habla así, ¿no? Ya. Obviamente, ¿no? Entonces a mí me interesaba hablar sobre el español que se inventaron como los medios de comunicación para poder pues ofrecer un producto más barato, ¿no? Porque en realidad lo que está detrás de esto pues es el ahorrarse el costo de hacer un doblaje para cada región o cada país, claro. Entonces a mí me parece un fenómeno interesante, pero como tú dices, cuando te pones a investigar, pues ya pues sale toda la popó. Pues así es, Beto, en esto, o sea, la neta es que le atinaste, creo que te pusiste a leer. No, bueno, justamente cuando yo estaba investigando, empecé a buscar obviamente pues definiciones, por qué existe, si es que de verdad existe, y entonces pues hice mis anotaciones, ¿no? Ilústranos. Esta es la parte cultural, ¿no? ¿O qué sería? Parte cultural científica. Adelántenla si quieren. Vamos a poner un indicativo en donde ya haya pasado la parte cultural. Acá abajo les vamos a poner justo el minuto y los segundos. Claro. Es que de verdad es súper interesante. Me sorprendí. No, ilústranos. Pues mira, básicamente todo lo que tú dijiste es lo que es el español neutro. Se supone que se buscaba un tipo de español inteligible para cualquier hispanohablante y libre de localismos. Pero la función es puramente comercial. Inició siendo puramente comercial, ya saben, las empresas no quieren pagar y todo esto surgió entre 1928 y 1929. ¿En serio? ¿Existe el dato de...? Claro que sí, o sea, me puse a buscar en Wiki, busqué en otros lados también, ¿no? Y entonces, pues se supone que las empresas de entretenimiento norteamericanas decidieron manipular el castellano o el español. Voy a anotar unas cosas. Sin las características de una sola cultura, bautizándolo como español neutro. Así, de ese tamaño. Y es en una película que se llama Río Rita, de un director llamado Luther Reed, de 1929, donde se hace el primer doblaje y siendo el punto de partida. Wow. Entonces imagínate que desde ahí pues ya, ese es el primer registro que se tiene, que de hecho hay una anécdota súper interesante, que cuando esa película se presenta en España no pudieron presentarla por cuestiones del sonido, cuestiones técnicas, y terminaron viéndola con subtítulos, pero bueno, que digamos que fue la primer película doblada. Después vinieron otras que se llama Crow Lady Shanghai y luego creo que Melody Broadway, y entonces, pero ya a partir de ahí, así, ¿no?
sobres. Y Órale. después, digamos que Disney fue el estudio que de alguna forma estuvo más vinculado al doblaje. Ujú. A partir de ellos empiezan a hacer todos sus doblajes de sus películas en este español neutro y hacen, bueno, toman en su seno a Edmundo Santos, que fue un locutor y que es una figura muy representativa en el mundo del doblaje. Y que además pues hacía de todo, porque era bailarín, era músico, era actor, ¿no? Bueno, todas las personas que están metidas en este mundo del doblaje conocen quién es este señor, es una figura muy representativa. Hay también una anécdota bien interesante en la que él se supone que estaba viendo o se quejaba mucho más bien de las canciones que la empresa hacía o las adaptaciones que hacía de las canciones al español y entonces pues empezó a decir que pues que eran una basura, ¿no? Que estaban muy mal hechas, que no tenían rigurosidad. Toda esta información llega a oídos del señor Disney y entonces que lo manda a llamar y que dice, a ver, pues, ¿quién es este pinche pelagatos que anda diciendo cosas feas, Ajá. ¿no? Y ya lo mandan llamar y le dicen, pues, a ver si es cierto, pues, hágalo usted. Y entonces él hace una adaptación y quedan muy satisfechos con su trabajo y entonces a partir de ahí le dieron a él la labor de hacer todos los doblajes, o sea, todas estas cosas, ¿no? Claro. Y entonces es Disney el que, digamos que la empresa que más enfatizó o que más hizo uso del lenguaje, del español neutro. Y no es hasta la última película que se hizo en este español fue La Sirenita, en 1989, imagínate. A partir de ahí después ya la bestia, La Bella y la Bestia, cambia y hacen una cosa que se llama Character Voices, que no sé si se pronuncia así, y que ya crea dos versiones de nuestro idioma, es decir, la versión latina y la versión Para España. exactamente para español peninsular. Hay una película, la de los, ¿qué será? Ah, sí, Los Increíbles, que esa incluso tiene una versión en argentino, creo rioplatense. Ok. Pero a partir de esa película de La Bella y la Bestia, es que ya se empiezan a hacer versiones latinas y versiones del español de allá, Bueno, pues ¿no? ya saben a quién mentarle la madre cuando compres tu película, cuando compres tu peli pirata y, ¿no? Y ve, ay, es español de España. Chinga tu madre, La Bella y la Bestia. Ya te la sabes, ¿no? No, y este es un fenómeno bien interesante porque de alguna forma el español neutro se supone que está concebido no desde la perspectiva de un español puro, sino o de un español sin acento, sino de un español que permitiera llevar como a diferentes regiones una lengua que fuera pues comprensible para todos, pero el asunto es que se empezó a utilizar el español neutro con una perspectiva hegemónica, como una noción de Exacto. español culto, y entonces la hegemonía, las élites, incluida la RAE, se Sí. agarran de ahí para decir que ese es el español que deberíamos de hablar. Entonces, típicamente como en el proceso o en el evento lingüístico no tiene ninguna intención de desestimar ninguna otra variante, ni de desestimar otros registros, pero son las mismas instituciones y algunos hablantes que están con la hegemonía los que van a hacer esta tergiversación y entonces la noción de que el español neutro es un español culto, pues ya no se perdió, sino que es algo que se sigue manteniendo. Y que es por eso también que a nosotros nos puede resultar terriblemente complicado entender esto que tú bien decías, que el español neutro es puramente artificial porque no se habla. O sea, es un Ujú. modelo hipotético, es un modelo subjetivo, es un modelo que tiene sus ventajas que son comerciales y que también fueron adoptadas de alguna forma por enseñanza de lenguas, Ah, pero que exacto. fuera de eso no tiene ninguna otra utilidad o productividad, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, eso es algo que yo iba a comentar, que ahora ha cundido mucho porque digamos que como ahora todos estamos mejor comunicados,
es muy común que tú veas a un, no sé, a un youtuber en España o a otro en Chile, etcétera. Entonces, sucede que cuando tú empiezas a ver los diferentes acentos que hay, te das cuenta que eso no existe, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, yo sigo a algunos extranjeros, gente que aprendió a hablar español. Ujú. Y es curioso que ellos dicen que cuando preguntaron qué español debo aprender a hablar, la respuesta más común que les dan es pues aprende español neutro, ¿no? Porque eso es lo que te sirve, ¿no? Cuando en realidad pues no es cierto, ¿no? Si, por ejemplo, si un coreano viene a México, pues no va a hacer nada con el español neutro. Hay un montón de sutilezas en el lenguaje de cada región Ujú. que es difícil, es como ellos mismos lo dicen, ¿no? En sus blogs, es como tienes que volver a aprender a hablar español, ¿no? Y otro Ok. fenómeno que, bueno, ¿quieres continuar? No, o sea que el asunto es que justo nos venden la idea de que Ajá, necesitamos un español neutro para que todos los hispanohablantes, incluidos Hispanoamérica y los españoles de España, para que nos podamos entender. O sea, dicen, si tú no tienes ajá, un español neutro, pues no te puedes no puedes entender. entender. Y eso es una falacia total y absoluta. Porque independientemente de los localismos, de las cosas culturales, de las diferencias o palabras, de léxico, nos podemos entender porque tenemos el mismo sentido gramatical. Aunque tú desconozcas alguna palabra, algún juego de algún localismo, algún argot, tú vas a entender, quizá no la totalidad, pero incluso lo vas a interpretar. Incluso por contexto, ¿no? Por Exactamente, contexto. a nivel de, o sea, lo interpretas por el contexto y aunque tú digas, bueno, no sé qué significa, pero entiendo qué significa. Entonces, nos venden un poquito esa idea de que, es que estamos desconectados como la Torre de Babel, y pues tampoco, o sea, los que hablamos español, aunque no tengas la noción de todas las palabras del mundo, porque incluso en tu región ni siquiera conoces todas las palabras del mundo, Así acabamos es. empezando con grima, entonces, pero en la medida que la pones en práctica se va a entender. Ahora, el Claro. asunto es que si partimos de esa idea, el hecho de que el hecho de que el español neutro nos robe como, o sea, facilidad de comunicación, tampoco es tan cierto, pero también en el de enseñanza, por ejemplo, si tú eres un estudiante extranjero que quiere aprender, digamos, puedes iniciar con el español neutro, pero tampoco te va a dar todas las herramientas dependiendo en qué zona vayas a llegar, tomando en cuenta que para aprender cualquier lengua, no importa si es español, inglés, la que sea catalán, necesitas ir directamente con quienes la hablan para que el proceso de adquisición de una segunda lengua sea mucho más benevolente, sea más fácil, sea más natural y pues ahora le llaman orgánico y así. Como si fuera planta. Pero bueno, sí, es importante que vayas al contexto y que eso tampoco te va a limitar a que cuando tú te muevas a otro contexto, es decir, tú aprendiste en España, pero si tú te mueves a otro lugar de Hispanoamérica, vas a aprender porque lo vas a ir adquiriendo, que es lo que nos pasa cuando nosotros vamos a otro lugar del país y que Ajá. regresas hablando pues con el acentito de otro lugar e incluso con léxico, ¿no? No, muchas palabras. Yo recuerdo, tengo una sobrina que estuvo Sí. viviendo en Monterrey y cuando regresó, a mí me sorprende, me sorprende ver la cantidad de palabras que ella adquirió, ¿no? Y son palabras muy bonitas que, pues no sé, que expresan cosas específicas y a mí me agrada mucho saber que hay ese tipo de riqueza digamos que compartiendo, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Que hay Sí, intercambio. este intercambio. Entonces sí hay muchos mitos con respecto al español neutro, digamos que como fenómeno lingüístico surge a partir de situaciones económicas y de intereses Así económicos, es. pero ya como fenómeno sociológico es otra cosa. Digamos que en lo lingüístico es una lengua artificial, o digo, perdón, un dialecto artificial que va a permitir cierto grado de comunicación, no en todos los niveles, es en un nivel puramente del doblaje, de la traducción, cierto nivel de adquisición de lengua, pero no vamos a pasar de ahí.
porque Así es. vas a requerir de otros elementos para poder estar sumergido pues en una lengua. Pero la cosa, y ahí es donde vienen los aspectos sociológicos, que a la banda se les olvida este detalle de que la hegemonía, pues sí se pone bien las pilas para generar y crear mitos con respecto a cómo se supone que debemos Que hablar deberíamos de ser. o cómo deberíamos de ser y cómo deberíamos de eliminar ciertas cosas para que pues nos comprendamos, porque pues saben, somos changos, ¿no? Que sería padre ser chango, pero bueno, venimos de los changos. Fíjate Es que lo que dicen, ¿eh? sí, eso dicen, pero bueno, Eso no nos dicen. vamos a desviar. Pero nos hacen sentir o Yo hacen creo que generar. venimos de los aliens. ¿Crees? No, Los voy a invitar a un curso próximamente. Ah, no es paga cierto. No, no es regalías cierto. y vas a Ah, sí es promocionar cierto, sí tus es cierto. cursos. Ah, no, bueno, volviendo al tema, Claro. este, este tipo de, lo que pasa es que como tú bien lo dices, las instituciones nos han convencido de que hay una manera correcta de hablar, también de una forma pues un poquito mamadora, ¿no? Como que hablar de cierta forma te va a dar cierto estatus, ¿no? Entonces, como a la gente también, a mucha gente, este, tiene esta cosa del aspiracionismo, se enganchan en esta idea, pero pierden de vista esto, ¿no? Que el español neutro en realidad es artificial, ¿no? Esto, bueno, ¿quieres decir No, algo? no, no, continúa. Y esto genera fenómenos muy interesantes en nuestras comunidades, ¿no? Bueno, en nuestra comunidad, por ejemplo, todos hemos visto a un niño, o todos hemos ido con un niño a la escuela que de repente te decía, ay, cuesta $2 esto, ¿no? Y o sea, un niño que empieza a hablar como las caricaturas, ¿no? Y que a lo mejor no le dieron un correctivo a tiempo, ¿no? También. No, no es cierto. Que se lo merecería, la verdad, ¿no? No, no, no. No, pero da un poco, la verdad estos niños dan un poco De grima. de Grinch, ¿no? Dan un poco de grima. Que es, ay, hoy mi mamá me mandó un emparedado, es una torta, amigo, es una torta de huevo la que te mandó tu mamá. ¡Reacciona! Entonces, eso también es como que metidos en este tema como del aspiracionismo y todo eso, digamos que los niños sienten que es chévere, ¿no? Aprender a hablar como las caricaturas y como que sus jefes dicen, ah, pues es chévere, ¿no? Habla con propiedad Es que este es muy. muchacho, Este ¿no? muchacho es como un adulto en pequeño. Incluso hay en la comunidad como entre nosotros como americanos, hay como peleas, bandas. No sé si ustedes se han metido bueno, a cualquier foro, ¿no? Internacional, a cualquier comunidad internacional y hay peleas por todo, ¿no? ¿Quién tiene la bandera más bonita? Ay, no, Ah, sí, soy yo, claro. chinga tu madre, ¿no? Todo eso, ¿no? Y entre esas peleas como, pues tontitas, la verdad, está esa pelea de quién tiene el mejor español, ¿no? Y entonces hay gente que dice, ah, no, pues México tiene el mejor español porque es el más neutro, ¿no? O Chile, y el argumento que siempre es Chile porque es el más neutro, o México porque es el más neutro, etcétera, ¿no? Lo dan como un punto. El Sí. español neutro lo dan como, ya gané un punto, ¿no? Y Y- eso no Absurdo. sé, es absurdo, la verdad, Claro, ¿no? sí. Esa es la palabra, absurdo, ¿no? Pues mira, yo no sé si es magia, la magia de la palabra. No, no Ajá. es cierto. Pero como si estuviéramos conectados, porque ese es el siguiente punto Que tú querías que tocar. vamos, Ah. que voy a tratar en esta super mega investigación que hice. Nah. Se Eh, metió a los confines ajá. de Wikipedia Ajá, para sí, lo leí todo. para leerlo más fresquito, traer lo más fresquito. Sí, ahora sí lo leí todo, no lo leí nomás. Así por encimita, no. Pues justamente habla acerca de que, fíjate, se supone que el español neutro también se le denomina español global y español internacional. Y entonces se supone que es una modalidad elaborada a partir de una cosa que le llaman de sistema del español para llegar a un área geoloctal ampliamente utilizada. Eso nos lleva a la noción de que justo se utiliza el español, digamos,
neutro como esta noción no solo de un español sin acento, porque sí son dos cosas diferentes. Un español neutro sería aquel que toma en cuenta los aspectos léxicos, que toma en cuenta los aspectos morfosintáxicos y que toma en cuenta los aspectos semánticos. El español sin acento sería solamente en el nivel de la pronunciación, de la dicción. Entonces, la idea, la pretensión era que fuera en todos los niveles. Y surge en México, yo me imagino, esto ya me lo estoy inventando yo me imagino que por la cercanía de Estados Unidos y porque también México de alguna forma es donde nos llega la basura, lo bueno y lo malo de Estados Unidos, y entonces los doblajes originalmente se hacían en Argentina, en Chile y acá. Ajá. Pero después, por cuestiones económicas, dijeron, ay, no pinches mames, no vamos a hacer tantos doblajes porque pues no nos conviene al varo, y entonces utilizaron más el español, digamos que el neutro mexicano. Así es. O sea, no es que hay un español más neutro, eso no existe, eso es una idealización. Sino que como hay más series dobladas en México. Y por la labor de este vato que te digo de Edmundo, ¿cómo te dije? Es que soy malísima para los nombres, de Edmundo Santos, es que el español de México, por así decirlo, el español neutro de México, es el que tuvo como más real. El que cundió, ¿no? El que cundió, también por la cercanía de Estados Unidos. Pero a partir de ahí se generan estas idealizaciones de decir, justamente con los colombianos, o sea, ahí la pugna, si no es que el pinche drama, pues está entre que si los mexicanos, que si los colombianos, que si los chilenos, que si los venezolanos. Como que los otros, pues entre que les vale padre y entre que no están tomados en cuenta, ¿no? Sí. Entonces es así como de, pues mire, métanse sus pinches desmadres. Yo estoy aquí, en una dictadura, la verdad. Yo estoy peleando por mis derechos civiles y derechos humanos. Sí, Chile también. Siento que eso es un poquito más importante, ¿no? Llámame loco. Que pelearme por quién habla el español neutro, claro. más neutro. Y entonces es una falacia, o sea, realmente no es que el español de México, ni el de Colombia, ni el de Venezuela, ni el chileno sea el más neutro, porque eso es imposible. O sea, es una idealización, es una abstracción. Y pues al final se supone que es un modelo que se establece para poder llegar a un grupo geográfico. Yo digo que geolectal viene de ahí, ¿verdad? Más amplio. Por el geo. Por el geo, sí, porque yo tuve mis clases de, ¿cómo se llaman estas? Etimologías les llaman, claro. Latinas y griegas. Ya tiene rato. Bueno, el asunto justamente es que sí hay como ciertas características del español neutro, que abogando por el que todos los hispanohablantes lo comprendamos, porque como somos medio imbéciles, pues eso, ya sabes, ¿no? Como nos tratan con este paternalismo. Paternalismo es la palabra, sí. ¿Cómo me emperra, pero bueno, está bien. Hay ciertas características que el español neutro, como modelo artificial, y agrego artificial, quiero hacer un apunte aquí, artificial. Haz el apunte, en lo que bebo. No, ese, ¿no? Ajá, okay. Quiero hacer el subrayar la palabra artificial, o sea, ¿no? Me estás connotando, me encanta. Ajá, bueno, claro. Pues miren, ahí sí hay características específicas. En el nivel de, por ejemplo, de lo fonológico, lo fonético, sí se requiere el estandarizar algunos fenómenos, y entonces se plantea el ceseo. Básicamente voy a ir muy rápido porque pues no quiero atosigarlos con esto, pero también ya saben a qué viene. Sí, o sea, el ceseo básicamente es que todas las formas que llevan la S, Z, la C, ajá, todas van a sonar como S. Nada de que hay que los zapatos, ya sabes, ¿no? Ajá, nada. Aquí español neutro y se la pelan. Y entonces, pues todas esas formas que si los argentinos dicen yo y así, el yeísmo que le llaman, no. Esas cosas tampoco. O sea, el yeísmo es esa cosa en que la Y y la I latina van a sonar igual. No va a haber diferencias, que obviamente nuestras variantes de español, sí las hay. Todos tenemos. Bueno, entonces, en otro caso, por ejemplo, el uso del el tuteo, que le llaman, que es un fenómeno también lingüístico, en el que se va a utilizar para una forma, digamos que más de cercanía, de proximidad, ¿sí? O de confianza, el tú. Uh-huh. Cuando hay otros lugares donde se utiliza el usted, o se utiliza Colombia, el vos, ajá. Entonces, por ejemplo, los argentinos, pues ya, va a volar,
ahora sí que a chingar a su padre, y que los colombianos a chingar a su padre. Entonces es como ir eliminando como todas estas ambivalencias. Por eso se supone que es como más del estilo mexicano, porque nosotros cumplimos un poquito más eso, pero no significa que seamos más neutros. Lo que pasa es que estamos... Ni que ganemos nada. Porque... No, porque hasta nos odian. Y luego con lo de la reina de belleza, pues más, ¿no? Ya cállate. Oye, que eso generó muchas peleas. Pero bueno, eso entraremos después. Estaban bien enchilados. Los de Perú. Estaban bien enchilados. Bien enchilados. Que pues es que pagamos. Vi un meme bien chistoso que decía, pues si no tenemos para pagar vacunas, vamos a andar pagando la corona. Pero bueno, entonces todas esas variantes... Hicieron una tanda para la corona. Entonces, pues a volar, ¿no? En términos de dicción, o sea, se tienen que pronunciar todas las letras. Nada de que pajó, nada de que cuidado, nada. O sea, todas esas cositas, claro. Esos detalles, o sea, tú... Tego Calderón también fuera, ¿no? Sí, todo. Entonces, todo. Obviamente, es puramente artificial. Y por eso en este ejemplo que decías de tu compañerito, bueno, yo no tuve, creo, ningún compañerito porque todos éramos bien pobres. Siempre hay por ahí. Bueno, sí. Siempre hay alguien. Pero, bueno, sí, creo que sí, ya, una vez, sí, ya. Bueno, el asunto es que, independientemente de que sea un español, digamos, culto, pues es un español puramente artificial. Digamos que este orgullo que se siente por decir, somos los más neutros, quien sea, pues, no... Chalo, tú sabes. Tú sabes, ¿no? Que no. En realidad, lo más chido sería, bueno... A nosotros no nos han metido esta idea tanto a la cabeza, ¿no? Eso sí debería darnos orgullo, ¿no? Sí, no, bueno, o sabes que utilizarlo justamente como una herramienta y que te permite descolocarte del contexto, es decir, más que pensar en si hay un español más neutro, es decir, tenemos la capacidad de utilizar diferentes registros. Y eso le da mucho más riqueza a nuestro español lenguaje, que el sentirnos orgullosos de una particularidad completamente inventada. Y bueno, miren, sí, yo acepto que a mí también me cuesta mucho trabajo seguir el registro del doblaje de España. Es un shock cultural, yo creo, pero trato de verlo de la mejor forma, porque obviamente esta sensación emocional, porque también el español neutro... De que tú quieres ver Shrek y tu peli te viene nada más y dices, ¿dónde está Eugenio Derbez? No, es que tú sí pones unos ejemplos bien difíciles. Bueno, a ver otro. No manches. Bueno, ya me arruinaste. No, lo siento. Nada más porque ya lo tengo registrado en mi inconsciente colectivo, pero... Híjole. Entonces, no, es más bien como esta noción de que sí debemos de estar abiertos en vez de ponernos a pelear entre nosotros, porque tenemos, en términos de lenguaje, tenemos cosas más importantes por las cuales luchar o pelear o hacer resistencia. Entonces, el asunto, básicamente, es que pues seamos abiertos a comprender todas las herramientas que nuestro lenguaje nos permite tener y no idealizar este tipo de cultismos, porque es también lo que nosotros intentamos hacer con nuestras transmisiones, es relajarnos y también hacer disidencia, ¿no? Y hacer crítica, ¿no? y quejarnos. Fuera máscara. Sí, la verdad sí. O sea, estamos haciendo proselitismo lingüístico chaca, no, es cierto. Entonces, nuestra principal, yo creo que nuestra principal meta sería estudiar y reconocer y valorar todos los registros que caigan en nuestras manos, pero teniendo conciencia de las implicaciones que eso tiene. Claro. Y entonces, pues bueno, obviamente, otra cosa que les quería comentar, ya para cerrar también un poquito como esta cosa, es que fíjense cómo la RAE le encanta mamar. Ay, la RAE. Y ya vamos a tener también vamos a tener una conversación. Con la RAE. Vamos a tener una conversación con la RAE. Y entonces, la RAE no hace muchas cosas, pero cuando menos la llaman o cuando hay algún escándalo, pues ahí está, ¿no? Y pues se supone que en el 2019 hubo una serie de un congreso de academias, porque le encanta andar en esas cosas, y presentó un proyecto de lengua española e inteligencia artificial que le llaman LEIA.
¿no? Oh, wow. Así. Y entonces obviamente es hacer como un trabajo en conjunto con las plataformas, ¿no? Que es ahí donde va también otra crítica al lenguaje neutro y en general al lenguaje, de cómo elaborar un tipo de español neutro para que también sea viable mantener el cultismo, mantener esta idealización de la pureza del lenguaje y meter su cuchara donde pinches no le llaman. Digo que funciona muy bien a nivel como de protocolos, de manuales, de telefonía, porque pues también no está padre que te contesten en otro registro. ¿Qué pasó, parce? Ajá. ¿Cuál es el problema con tu con tu móvil? Ándale, con tu móvil. Pero, o sea, digamos, en ese sentido es una herramienta, pero pues la RAE le gusta estar mamando. Y sacó una cosa también súper interesante, que bueno, estuvo trabajando con Google, Amazon, Microsoft, Twitter y Facebook. Ay, lo dije re bien. Twitter. Ay, ¿no? Twitter. Y hasta te dan como tu certificado. O sea, te dan, ahí tienes un papel ahí firmado por quién es Vargas Llosa, ¿no? No sé, no, Machado, Santiago Machado, porque investigué quién es ahorita el dictador. Ay, perdón, el director. ¿No tienes un vasito para... Ah, sí, espérate, voy a sacar acá mágicamente. Bueno, se supone que la RAE desarrollará de acuerdo con las empresas firmantes, al que ya mencioné, la declaración de un certificado de buen uso del español. Ah, mira. A huevo, pa. Ah, que pedirá a petición de las empresas adheridas al programa Leía, al que pueden sumarse otras compañías tecnológicas que así lo deseen. Y yo dije, su pinche padre. Ahora ya hasta dan certificado, ¿no? No, mames, del bien hablar. A mí me lo enseñó mi jefita, toda la pandilla ahí. Y mira que yo pensé que Talina Fernández era la dama del buen decir, pero pues no, ahora sí ya cualquiera. Si no tiene su diploma. No, Talina. No, Talina. ¿Cómo te la ves? Lo siento. Que vas a tener que tomar tu curso. Así de ese tamaño. O sea, para lo que deben trabajar, esa RAE no trabaja, y para lo que... Bueno, también está bien que hagan esas cosas, pero no así, todo... Ay, es que cada que hablo de la RAE siento aquí un... Sí, me emperro. Beberé. Continúa, por favor. No, bueno, yo voy a continuar invitándote esta agüita loca que me trajeron. Ah, cámara. Te serví un poquito porque quién sabe si te guste, ¿no? Híjole, es que yo no tomo, entonces me pongo mal, me pongo como vaca babosa. Es como de guayabita, una cosa así. Es una agua loca, pero bien, ¿no? Porque me la trajo mi jefito, un saludo a mi jefito. Me lo trajo de sus viajes, ¿no? Es muy viajero, ¿sí? Él, ¿no? Sí. Y entonces, y ya, esta es una agüita loca, no sé de qué lugar del país, ¿no? Ok. Pero tradicionalmente las agüitas locas pues son de suco, ¿no? O de tanco, ¿no? De suco, yo de juguito en polvo, ¿no? De Kool-Aid. Pero no, trae frutita de verdad, ¿no? O sea, se siente la pulpa. Ajá, la pulpa, ¿no? Okay. Este es lo mero bueno. Es el zumo. Sí. Sin albur. Es la crema de las aguas locas. Oh, a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo decían? ¿La calier de qué? Lo que te aventaste. El PRI de Calier. De Calier, ok, va. Pues Saludcita. Salud, audiencia, vamos a probar. Híjole, es que ya tiene un rato que no le hago esto. Está chidita. No mames, sí patea. Está fuerte, ¿no? Está fuerte, está bueno. No, pero está rica, ¿eh? Está rica. ¿Pero qué es guayabita, manzanita? Yo pensaba que era guayabita, pero recientemente la compartí en una tertulia. ¿En una tertulia? A la que no me invitaron, no fui invitada a esa tertulia. Se fue temprano. Sí, es cierto, sí. Y sí, me dijeron, no es guayaba. Yo recuerdo que dijo que era quién sabe qué. Pero yo ya estaba muy borracho como para registrar. Y pues que mira, digamos que es guayaba. Y que tampoco pregunta, oye, ¿no será tejocote? No creo, ¿eh? No, porque está como muy suave. No, pues sí está bueno. Sí, mete unos pinches patines sabrosos a la tatema. Bueno, pero este fue el momento ebrio. Cultural. Sí, porque, ¿sabes qué? Ahora sí que como dijo nuestro productor, ya sabes, el innombrable, el que no podemos, el pit, ¿no? Porque pues no, o sea, es ese nombre que no se puede mantenerse en las sombras. No se puede pronunciar aquí. Pues que más al micrófono y menos al jarro, menos a la botella. Sí, ya nos regañó. Se la vive regañándonos. Ya me dijo, ¿qué? ¿Te la acabaste?
que tu perfume. Pues vamos a ser más pertinentes, vamos a ser más prudentes, Y pues mira, ya en estas cosas del español neutro y después pues ya de pasar el mal trago de la RAE, ay, con sus cosas, pues bueno. Ay, qué bárbaro. Que te van a dar tu certificado, pues ahí me voy a apuntar a ver cuándo. A ver si aprendo a hablar español, a ver si me enseñan a hablar español, ¿no? Pues sí, entre otras cosas, toda esta información obviamente la busqué en internet, en wiki, también si quieren investigar hay unas cosas bien interesantes en YouTube, ahí está súper genial, o sea, hay muchos videitos, chiquitos, grandes, de gente que sabe lo que habla y no pues de no estos, como nosotros. no como nosotros que más bien estamos aquí, ¿no? Dialogando. Jugándole al verga. Jugándole, exactamente. Pero pues está padre, ¿no? Sí, está claro, bonito. Claro. Y pues ya. La vida es eso, es buscarle ruido al chicharrón. Quería yo terminar con mi queja justamente de la RAE, que ay, siempre me hacen emperrar. Pero pues bueno. Pues ¿cómo la ves? No, otra cosa. Y termino también, ya cierro paréntesis. Hago paréntesis. Pues ya hay quienes postulan que hay una serie de discusiones y como de posturas acerca del español neutro y de la evolución y de su proceso en la lengua de nuestro español, que además creo que es un evento, no sé, pero creo que es puramente en el español. Yo no sé si otras lenguas lo tengan. Estaría muy interesante investigar si también pasa en otras lenguas. Ajá. O en otras familias de lenguas, pero en el español pues es la lengua que hablamos, en el que se plantea pues las diferentes perspectivas del uso de los elementos digitales de las plataformas y de cómo va a ir cambiando, transformándose, evolucionando toda esta perspectiva del español neutro en tal medida de que hay quienes pueden pensar que después nuestras siguientes generaciones van a hablar pues, como Siri y como Alexa, ¿no? Porque pues lo que sí es cierto es que Siri, ayudarlo. Alexa y Hey Google, que yo lo tengo, sí recuperan todos estos elementos del español neutro para, pues todo robotizado, ¿no? Para tener un tipo de comunicación. Entonces hay planteamientos bien interesantes, discusiones, foros, cosas así, en el que estas cosas, porque hay gente que estudia y que investiga y que anda metida en eso, ¿no? Hay gente que estudia, ¿vale? Y tú dices, o sea... Como nosotros somos unas lacras, pues decimos, no, pues todos están en la porria, ¿no? Pero... Pues somos pobres, o sea, somos hispanohablantes. O sea, nos tienen que dar un español neutro para que nos entendamos, porque si no, así como pinche changos, ay, ¿qué dijiste? Que si cachimba. Estaba yo viendo como ejemplos del español neutro como autobús, y que dicen, pues bueno, autobús todos lo entendemos, pero pues no decimos autobús, decimos que si el camión, que si la guagua, que si la pecera. La guagua me gusta mucho, ay, sí. Porque en Chile, creo que en Chile, guagua también es No. Es que el alcohol. Es el alcohol. Sí, bueno, pues esas, si ustedes quieren investigar más. Me estaba confundiendo con guata. Esa es la pancita. La pancita. Ya tengo guata. Y la guata me da mucha ternura cuando los chilenos dicen, ay, la guata. Siento como una pancita ahí muy, muy tierna, ¿no? La cosa no tan tierna cuando dicen, ¿y qué ese pinche mondongo? Estás todo pinche tripón. Estás bien tripón, mijo. ¿Qué te sucedió, perro? Óincole. Bueno, ya, pasando a otros terrenos, es un momento gracioso, plichica. Pues nada, que si les interesa saber más sobre español neutro, y pues vayan a las fuentes, que no les cuenten. Porque mira, nosotros estamos aquí en una conversación. O sea, nosotros te pasamos el dato. Ahí te lo pasamos al costo, mijo, para que pues te informes y para que no te hagan creer que pues que tienes que sacar tu certificado. Exactamente. Sí. O sea que no nos vean la cara, ¿no? De, ay, es que el español neutro es un español culto. Entonces, pues investiguen, busquen y pues chequen en línea, ¿no? Sí. Hay mucha información, hay muchas cosas interesantes, no solo las cosas aburridas, que sí son aburridas, y que ya los especialistas, pues obviamente, pues ellos conocen, ¿no? Pero pues si les interesa el tema, órale. Rífese. A darse un rol, ¿no? Pero ya, o sea, es esto. No, bueno, yo acabé mi participación, mi ponencia. No, pues bueno, ahora vamos a contar unos chistes. No, seguimos como en lo mismo, pero ya no tan
Yo ya cerré, Claro, ya me relajo, ya me puedo echar acá. Estabas muy enojada, ¿no? Es que me emperro, miren, es que de verdad, híjole, miren, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí les pasa, y además porque también ya llevamos acá parlando pues un buen rato y tampoco pues los queremos atosigar, pero es que de pronto todas estas ideas que te venden me hacen emperrar, o sea, no, yo no tengo nada en contra del doblaje, de hecho yo creo que, bueno, también en esta cosa de que investigué, pues me metí a leer cositas del doblaje con este señor tan importante, pues dio lugar a toda una carrera, Claro. ¿no? A todo un mundo, a una fuente de conocimiento. Claro. Pero independientemente de eso, sí hay un montón de tergiversaciones y de nociones que lo que único que generan en los hablantes del español, pues son mitos y son mentiras a voces de algo que nos daña en muchos sentidos, no solamente en términos de nuestra lengua, porque eso sí, se la pasan mamando y diciendo que si el español y que si está corrompido y que si el lenguaje inclusivo, y entonces se quejan y si las mujeres se desmayan y los hombres se enojan y la RAE se pone y las cejas se alzan y todos, ajá, y entonces no se evidencia realmente que todas las nociones hegemónicas generan opresión, exclusión, discriminación. Y es por eso que yo me emperro, porque no es solamente como si fuera una herramienta inocente de, ay, mira, dejé, como dijo el gato, yo dejé acá un lenguaje yo había ponido neutro, aquí, yo había ponido un español neutro y mágico y ya no pasa nada. Ya no, es que son justamente fuente de todos estos procesos culeros y feos que vivimos, como hablantes de nuestra lengua. Claro, y ese, ¿no? Bueno, también ese es un poco el objetivo de este programa, ¿no? Que nosotros nos damos cuenta del poder que tienen las palabras. Y aunque esto parezca muy inocente, como bien lo dices tú, también es digamos que es una manera que ellos tienen como de perpetuar su paternalismo, ¿no? Y su posición, ¿no? Sí. Y eso te vulnera no solo el lenguaje, sino que te vulnera como individuo hablante, ¿cómo se dice? Hablante nativo, materno. Sí, hablante nativo. Y no, o sea, no hay por qué dejarnos llevar por esas cosas, ¿no? Porque aparte también eso es algo que alguien se inventó. Pues sí. o sea, no existe eso de que lo natural es, no, fue por cuestiones comerciales. Eso es algo que se inventó y que tiene un propósito comercial, ¿no? Y entonces nosotros debemos de darle esa importancia. Es importante el español neutro también, ¿no? Sí. Es importante, tiene su chiste, pero su importancia es esa, ¿no? Que es más económico, funciona en ciertos sectores, como cuando estás aprendiendo a hablar español, tiene su chiste, pero más allá de eso, pues no es, digamos que es absurdo que trate de expandir su reino, por así decirlo. De terror, porque aparte les digo, es que es un reino de terror, ni siquiera es como que digas, mira, es una herramienta, la vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Hacer uso de nuestras herramientas lingüísticas, hacer uso de nuestros registros, hacer uso de nuestros contextos, porque tampoco es como que nosotros digamos, ¿saben qué? Nuestro registro ñero es el chido, o el registro de otra comunidad es el chido, el argot. Nuestra lengua es muy rica en el sentido de que tiene todos estos elementos y que esta diversidad va a permitir que haya más riqueza. Entonces, si tú quieres ser un hablante más chingón de español, pues para empezar respeta los otros registros, rompe los mitos. Claro. Y aprende a utilizarlos todos en la medida de lo posible, porque al final hay unos que nos gustan más o unos en los que nos sentimos más cómodos, que típicamente es en el que nosotros nos sí, claro. criamos, ¿no? Pero si tú quieres tener digamos que un español más valioso, pues empieza justamente por respetar la diversidad que existe. Y por maravillarte, ya me estoy poniendo poética, por maravillarte por esa riqueza que hay en otras variantes, en otros dialectos de nuestra lengua. Claro. Y por eso a nosotros nos encanta mucho estar haciendo eso, porque así como de pronto nos emociona decir guata, o decir mondongo, o decir tripa, así de nuestra pancita, por las diferentes regiones,
O sea, reconocer que otros grupos tienen una forma diferente para para denominar la misma cosa, y que aparte en uno puede sonar como más bonito, más poético o más crudo, porque también tiene que ver con nuestra apreciación de prejuicio, de nuestras creencias, nuestra predisposición psicológica. O sea, hay muchos aspectos que están funcionando en la lengua, y que de pronto venga un grupo hegemónico a decirte que solamente significa esto y que solamente tiene estos aspectos, o que solamente va a representar una o dos, tres cosas, volando todas las demás, pues es lo que por lo que uno se emperra. Por lo que uno se emborracha también, ¿no? Yo me emperro más que emborracha. Pero yo cuando me emperro, yo digo, porque es un borracho. Bueno. Y pues bueno, eso... Pero bueno, también que últimamente, como ha existido todo este asunto de YouTube, las redes sociales, ¿no? En general, es interesante ver que, por ejemplo, la otra vez vi no recuerdo quién, ¿no? Pero vi un youtuber argentino decir vato, ¿no? Y es interesante que yo me imagino, ¿no? Que ese youtuber vio a otro mexicano de usar mucho esa palabra, se le pegó, entonces ahora como que se globalizó. ¿El vato? Bueno, varias palabras sí. han estado encontrando, han hecho nidos en diferentes partes de Latinoamérica, y eso es bonito también, ¿no? Porque es a lo que llaman pues algo orgánico, ¿no? Exacto. De una manera orgánica nosotros encontramos una manera de entendernos, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor yo nací en Argentina y no sé qué es el vato, bueno, lo investigo por contexto, etcétera, y me lo apropio y lo reproduzco, ¿no? Claro. Ese es un Y ya para cerrar, justo en esto que tú mencionas, eso rompería con el mito de que no nos entendemos o que no vamos a ser capaces de entendernos si hablamos entre nosotros, la Torre de Babel, ¿no? Y que para eso necesitamos un español neutro, que nos venga a nosotros a decir cómo entendernos. O el oficial. O el oficial. Entonces, pues bueno, yo no sé si tengas algo más que agregar, algo más que beber, algo más que decir a nuestra audiencia. No, bueno, yo creo que está quedando chido, y vamos a dejarlo ahí por el momento. Sí. Y nos vemos en una siguiente emisión, ¿no? ¿Tú qué dices? No, sí, o sea, vamos cerrando este capítulo. Y pues esto fue Hablacadabla, la magia de la palabra. Y recuerden, si alguien les dice que llevan el nopal en la frente, digan, claro que sí, y también en el corazón. Corazón de cacto. Cumbia y fuera. Hola bandita, nosotros somos Hablacadabla. No olviden seguirnos, darnos like, comentar, compartir y suscribirse. Y la campanita les avisa que ahora llega la basura.